Muy buenas tardes, amigos nicaragüenses. Bienvenido al programa Una Hora con Álvaro Somoza. Aquí solo hay una regla: decirle a ustedes siempre la verdad. Eso va a esclarecerle en la mente de los nicaragüenses las mentiras y desinformación sandinista. Y los resultados ahí están, no es como si que lo estamos inventando. En 2 décadas, en la de los 80 y la de los 12, pues de 2010 en adelante, el sandinismo ha destrozado Nicaragua. Lo ha endeudado hasta aquí, ha exilado más nicaragüenses, siguen robando y matando gente. Es un desastre. Así que aquí van a escuchar la verdad. Por favor, suscríbanse en YouTube al programa Una Hora con Álvaro Somoza. Solo métanse a YouTube, van a la lupita, le dicen Una Hora con Álvaro Somoza y tocan la campanita. Se acabó. No les toma 3 segundos hacer eso. Todo es electrónico y es secreto, nadie se puede dar cuenta. All right. Este segmento se titula Lo que se sospechaba y se advirtió resultó ser la realidad. Corrían los años 59 y 60. Los comunistas, entrenados en la Unión Soviética de la época, recién acontecido la toma del poder de la guerrilla en Cuba con la Guerra Fría en pleno auge. De inmediato, los guerrilleros castristas procedieron a fusilar, confiscar e imponer el más cruel comunismo en las familias cubanas, dejando como prioridad a la revolución antes que la lealtad a sus propias familias. Eso es lo que sucedió en Cuba. Es igualito lo que ha sucedido en Nicaragua con el sandinismo. El presidente Dwight Eisenhower, que fue un excelente presidente de los Estados Unidos, se arrepintió de no haber sido más firme en prevenir la toma del poder por los comunistas en Cuba. Por ende, antes de entregarle el poder al presidente Kennedy, tímidamente dejó planes de una invasión por cubanos a su tierra, enviada desde las costas de Nicaragua y entrenados hasta cierto punto en Guatemala. Y esos cubanos iban a iniciar la retoma del gobierno de los comunistas en Cuba y así enmendar el error con la invasión de Bahía Cochinos. Tristemente, el presidente Kennedy decidió no dar el apoyo aéreo que era parte del plan. El esfuerzo fue un fracaso total por la falta de apoyo, tanto en número de cubanos invasores y los recursos, armamento, apoyo aéreo, como la logística que permitiera conformar una fuerza de verdad. Con el apoyo del pueblo hubiese podido enfrentar e inclusive derrotar a los impostores que se vendieron como los paladines de la libertad en Cuba y los paladines de la libertad y la democracia. Pero que inmediatamente al hacerse con el poder enseñaron sus verdaderas caras, que no era otra que desmantelar la imperfecta democracia, y que quiero que quede claro, aún en este país, aún en Suecia, aún en Noruega, aún en Italia, aún en el Japón, la democracia es imperfecta. Esa es una de las lecciones que tiene que aprender el pueblo. No es una dictadura, es una democracia imperfecta.
tenemos que pensar en eso en el futuro. Porque los comunistas, vean lo que están haciendo en Los Ángeles ahorita, aquí en los Estados Unidos. Impulsados por manipuladores. El pueblo no es así. Si la población de California está en decenas de miles, 20, 30 millones, no sé cuántos, pero es el estado más grande y más poblado de los Estados Unidos. Y una mínima célula de comunistoides y latinos resentidos que vienen a creer que ellos aquí tienen derechos cuando entraron ilegalmente, le están pegando fuego a la ciudad, están bloqueando las carreteras, bloqueando las calles. Pero no puedes decir que los Estados Unidos es una dictadura, es una democracia imperfecta. Eso es lo que tenemos que aprender. La eliminación de la empresa privada que había logrado antes del triunfo de esa malintencionada revolución cubana había hecho que la isla fuese el país con más solidez económica de la región. El nuevo gobierno cubano se dio la tarea de tratar de exportar su revolución en vez de exportar productos producidos en Cuba. Como confiscaron a todos los dueños, se les colapsó la economía. Entonces empezaron a exportar revolución a otros países en Latinoamérica, tal y como lo relatan varios medios en constatar. Ahorita acabo de estar yo en Washington, ustedes me vieron en unos programas. Estaba leyendo en la biblioteca del Congreso el récord histórico de esa época de Bahía Cochino, y se decía que ya Castro había entrenado creo que fueron 1.200 hombres de distintas nacionalidades, entrenados en guerra de guerrilla, terrorismo, etcétera, etcétera, para mandarlos a países donde iban a intentar hacer una revolución, como en el caso de Nicaragua. Nicaragua constantemente capturaba infiltrados que venían de Cuba, y hacer una revolución e instaurar el gobierno a la fuerza que existía en Cuba. Y eso también sucedió en Nicaragua. ¿Quién fue el primero que llegó a Nicaragua después del 79? Fidel Castro. Él es el padrino de la revolución. El que destruyó a Cuba vino a iniciar la destrucción de Nicaragua. El contenido de la mencionada información incluye y coincide con la formación del Frente Sandinista de Liberación Nacional, fundado en su origen como una organización política militar de izquierda el 23 de julio de 1906-1. Ahí tuvo Carlos Fonseca Amador, Tomás Borges, Silvio Mayorga, Germán Pomares, en fin, otros payasos. Todos ellos formaron el Frente Sandinista, que venía desde el 59 impulsando a esta gente hasta que formaron su movimiento. ¿Está bien? Muchos de ellos, o todos, fueron entrenados en Cuba. La Unión Soviética agarró a Cuba del pescuezo y la hizo, ok, yo te voy a dar dinero, armas y logística para que entrenes esa revolución en Latinoamérica. Eso revela, como siempre, y eso lo advirtieron, como siempre lo advirtieron, tanto mi papá como mi tío, que el comunismo estaba detrás de los sandinistas y su tal revolución. Eso lo dijeron mis antepasados hasta la saciedad. A principios de 1963,
el ciclo de protestas comenzó a declinar. Contribuyó para ello la decisión de mi padre, Luis Somoza de Baile, de no reelegirse, por lo que el Partido Liberal Nacionalista nombró en una convención al entonces ministro de Educación, el doctor René Schick Gutiérrez, como su candidato a la presidencia en nombre del Partido Liberal Nacionalista. Esto produjo que la oposición moderada en Nicaragua, el Partido Conservador, que tenía esperanzas de un cambio democrático a través de las elecciones, a través de la vía electoral, causó el decaimiento del activismo político radical. O sea que, por un lado, el campesinado ruralmente estaba contento por los adelantos que le traía el Partido Liberal, carreteras, inseminación artificial por la Guardia Nacional, trabajo en cortes de azúcar, café, construcción de carreteras, la construcción del lago de Apanás, que es el río Tuma, que se bloqueó para hacer la primera y única estación hidroeléctrica en Nicaragua. En fin, el crecimiento era tremendo, entonces la gente no le ponía atención a los gestos marrulleros. Gracias a una amnistía política conseguida por el doctor Schick, los opositores radicados en el exterior lograron volver a sus actividades en Nicaragua. Hubo un repunte de la oposición moderada para las elecciones de 1967 entre el doctor Fernando Agüero Rocha, en nombre del Partido Conservador, y Anastasio Somoza de Baile, en nombre del Partido Liberal Nacionalista. Sin embargo, y esto es una vez más porque este señor no entendía, la ambición presidencialista y violenta del doctor Pedro Joaquín Chamorro, que usaba su periódico La Prensa para desinformar o azuzar, era tremenda. Él quería, por sus pistolas, llegar a la presidencia y, tristemente, logró convencer al doctor Fernando Agüero Rocha, un civilista, que utilizando la manifestación de Managua del 22 de enero en 67, miembros del conservatismo vinieron a Managua y fueron instruidos a traer su morralito, le decían, pero ese era un mensaje para traer armas. Se les infiltraron comunistas, como siempre lo hacen, en ese tiempo, Herty Levite, Nicho Marenco, Edén Pastora y otros, fueron parte de esa manifestación y fueron los que volaron balas. Eventualmente, esos que entraron ahí fueron miembros de la cúpula del sandinismo. Es que hay que contar la historia para que se recuerden. Los conservadores permitieron que comunistas infiltraran sus filas. Eventualmente, todos ellos se volvieron parte de la cúpula. El doctor Lorenzo Guerrero, que había tomado posesión con la muerte del doctor Schick, le dio un infarto y falleció en la presidencia. Su vicepresidente, el doctor Lorenzo Guerrero, estaba aterrizando de León, de la manifestación liberal, y mi padre había aterrizado. Entonces los dos se unieron para ver los disturbios. Es más, la manifestación en la Plaza de la República fue manipulada para que subieran la Roosevelt hacia los cuarteles del Hormiguero, el Campo Marte y la Academia Militar. Tenían planes de explotar 3 gasolineras en puntos opuestos de Managua, pero
la seguridad los agarró y los detuvo y no se dio eso. Pero Pedro Joaquín enrumbó a la gente hasta llegar a la esquina del Banco Nacional, que hoy, dicho sea de paso, ese edificio es el hemiciclo de la Asamblea Nacional y el Banco Central. El presidente Guerrero en la Fuerza Aérea le dijo al comandante que por favor le mandara a un oficial responsable a que sea el comandante de la manguera de agua de la pipa de la academia para repeler a los manifestantes que ya se habían pasado del área hasta donde tenían permiso. Estaba el teniente Sixto Pineda con una manguera de agua sin arma cuando un tiro le entró al corazón y lo mató instantáneamente, desarmado y con una manguera de agua. Obviamente, viendo el atroz asesinato de su jefe, los guarditas que estaban ahí inmediatamente dijeron: nos están volando balas. Es lógico, no es abuso, no es. Ellos vieron a su jefe ser asesinado y lo primero que hacen es encañonar de donde vino el tiro. Obviamente es una situación que nadie quiere, pero fue causada por el sandinismo. La GN devolvió el fuego y los que venían armados de la manifestación también volaron balas, quedando muertos 14 seres humanos entre guardias y atacantes. Los medios izquierdosos, los medios antisomocistas, antiliberales, los medios que estaban con los sandinistas, montaron la famosa frase, ¿verdad? La masacre del 22 de enero, cuando ellos fueron los que lo causaron. Para echar, y hablan, para votar el gobierno somocista. ¿Cuál gobierno somocista? Si no había un Somoza en el gobierno. Mi padre estaba afuera, mi tío estaba corriendo como candidato, no estaba en el gobierno. El presidente era el doctor Lorenzo Guerrero, pero los medios le quieren dar cuerda a la mentira. Era la práctica del Frente Sandinista en esa época que todas las manifestaciones políticas opositoras fueran infiltradas por cuadros de ellos para crear mártires, para decir la guardia los mató, la dictadura los mató, con el objetivo de fomentar el odio hacia el recién electo presidente Anastasio Somoza Debayle, que, dicho sea de paso, fue una elección totalmente abierta, vigilada, y la razón por la cual, entre muchas razones, pero la principal razón que ganó el general Somoza es porque el pueblo conservador se dio cuenta que Pedro Joaquín y Agüero se prestaron a una cosa indebida. Entonces, ¿qué hubo? Abstencionismo en las líneas conservadoras, y por eso ganó abrumadoramente don Tacho, y lo ganó justo y correcto. El apoyo estructural del Partido Liberal Nacionalista fue indispensable en todos los distintos gobiernos que habían ubicado en Nicaragua como el país de mayor crecimiento económico en Centroamérica, y que el entrante presidente logró continuar con ese impulso de bonanza literalmente hasta la salida del 79. El Frente Sandinista, a partir de 67, intensificó su plan de desestabilización utilizando todo tipo de modus operandi, desde la perspectiva de grupos irregulares que tomaban por sorpresa a sus objetivos, como lo era el robo de banco. Aquí otra aclaración: Daniel Ortega
se ha llenado la boca de decir que él fue un preso político. Mentiras. Fue un preso común porque robó un banco y mató un guardia. Un guarda, uno de esos CPF que cuidan los bancos. Por eso cayó preso Ortega, no porque estaba haciendo. Claro, el dinero que estaban robando era usado para la guerrilla, pero eso no es un preso político. Eso es muy distinto. El grupo de irregulares que tomaban por sorpresa a sus objetivos vivían desestabilizando, tirándole, qué sé yo, morteros a la policía, a las estaciones de policía, sorprendían a los custodios de los bancos. Eran asaltantes que andaban desestabilizando el pueblo. Hubo intentos de secuestros aéreos en 2 ocasiones, vuelos comerciales que intentaban llevarlos a Cuba. En uno de esos secuestros, en Costa Rica, el avión de la NICA balearon al hijo de un miembro del triunvirato presidencial de Nicaragua. Y por último le pegaron fuego al avión en Costa Rica cuando vieron que los ticos no los iban a dejar irse. Como producto de los robos de dinero en esos atracos, lograban crear una estructura clandestina y armada para atacar objetivos militares, utilizando la modalidad de guerra de guerrilla. Los primeros muertos eran integrantes de las fuerzas de orden, ya que eran atacados por sorpresa. A partir de ahí se daban los enfrentamientos causando muertes en ambos lados. Pero quien causa esto es el Frente Sandinista, para que no, yo les cuento esto porque no quiero que sigan escuchando las basuras de los periodistas izquierdosos que dicen la dictadura. Mentira. Los gobiernos nunca disparaban primero, se defendían de los primeros disparos que causaban muertes, como el caso del 22 de enero, el caso del 4 de abril de 54. Los primeros tiros disparados fueron por los alzados, asesinando a seres humanos indefensos. El teniente Sixto Pineda no tenía un arma, tenía una manguera de agua. Lo mataron con una crueldad increíble. Un joven padre de familia. Estos enfrentamientos armados eran el modus operandi del sandinismo. Debido a las heridas causadas en ambos bandos, el nivel de odio se incrementaba exponencialmente, hasta llegar a niveles de flagrantes violaciones de derechos humanos e inclusive enjuiciamientos tal como el horrible asesinato del general Pérez Vega, que ya les conté, y otros seres inocentes como el caso del doctor Chema Castillo. En su propia casa lo asesinaron. No puedo omitir que la Guardia Nacional rutinariamente capturaba guerrilleros entrenados en Cuba cuando andaban en sus patrullas por toda la nación, asegurándose que hubiera orden, que los jueces de Mesta se comportaran con el campesinado. De repente se le aparecía el campamento de la Guardia en alguna montaña en Nueva Segovia o en Matagalpa, campesinos que traían a 2 o 3 infiltrados cubanos o de otros países enchachados con mecate, con manila, y se los llevaban a la comandancia y decían: mire, este jodido vino a querernos vender la revolución sandinista. Entonces eran llevados a Managua y eventualmente los países que los mandaban eran contactados y se los llevaban. Los supuestos falsos salvadores de Nicaragua decían que luchaban contra una dictadura cuando don Tacho fue presidente. En 2 ocasiones
habiendo un triunvirato de gobierno en el país en medio de los dos periodos, donde resultó presidente y mantuvo la economía y el orden del país. Las heridas y la inestabilidad que acarrea un conflicto armado, sobre todo en guerra de guerrilla urbana, abrió las ambiciones de algunos del sector empresarial, al igual que el respaldo de algunos países, incluyendo el torpe presidente americano Jimmy Carter, quien bloqueó un barco de Israel con armamentos y municiones que necesitaban las fuerzas regulares del gobierno de Nicaragua para neutralizar la guerrilla de internacionalistas que venían a tomarse Nicaragua a la fuerza. Todo lo referido sucedió después del terremoto del 72, iniciando con la toma de la casa del doctor José María Castillo, Chema Castillo. Entonces era presidente del Banco Nacional de Nicaragua y apresando en su casa a invitados de un festejo navideño en diciembre de 1974. Ahí hay que hacer claro que el general Joaquín Cuadra asesinó a el doctor José María Castillo en su casa en Navidad. El general Somoza, como decía él, se defendió como burro amarrado contra tigre suelto. Sin embargo, la traición de la coalición de corruptos, ineptos y ambiciosos líderes como López Portillo de México, como Carlos Andrés Pérez de Venezuela, Fidel Castro de Cuba, Rodrigo Carazo de Costa Rica, Omar Torrijos de Panamá, todos bajo la tutela del burro más burro que estaba en la Casa Blanca, Jimmy Carter. Eso hizo que don Tacho renunciara sin poder completar su cruzada en defender a los nicaragüenses de una reedición en Nicaragua comunista de la fracasada Revolución Cubana. El general Somoza creyó en las promesas de Carter, y ahí está en el libro de él, Nicaragua traicionada, de apuntalar a la Guardia Nacional, que jamás iba a dejar que la guerrilla tomara el poder. Además de prometer que la comunidad internacional podría intervenir para lograr una transición democrática vía elecciones, donde lógicamente uno de los contundentes probablemente iba a ser el Frente Sandinista. No obstante, eso no sucedió. Carter decidió no meter la mano y apoyar al Frente Sandinista. Ustedes verán fotos donde sale Carter en la Casa Blanca con los Ortega y no sé quiénes más. Los comandantes traicionaron a los ambiciosos empresarios torpes, confiscaron 28,000 propiedades privadas, exilaron a 1 millón de nicaragüenses y devastaron una de las mejores economías regionales de Centroamérica, mandando a jóvenes a una guerra forzada. El campesinado, sobre todo, dejó sus tierras para irse a la contra. Todo aquel segoviano que creía en la libertad del liberalismo se metió a la contra. 20 y pico mil hombres, y lograron obligar al sandinismo a llevar a unas elecciones en 1990. Sin embargo, esa guerra fallecieron 50,000 o más nicaragüenses, más lo que en la primera guerra ya habían caído 40,000. Para concluir, los miembros de la extinta Guardia Nacional, como sus familiares, terminaron presos
11 años en la Modelo y en la Zona Franca, todos confiscados, y muchos fueron ajusticiados una vez que ya estaban en estado de rendición. Algunos vecinos sandinistas le decían a las turbas: ese es guardia, y lo sacaban y lo volaban. El empresariado, como el país en sí, sufrió el peor revés, pasando de ser el país de mayor crecimiento de la región a ser el segundo más pobre en el continente americano después de Haití. Le guste o no a quien le guste, la verdad se tiene que decir. Mi tío Anastasio estaba correcto cuando nos advirtió ya en el exilio y le dijo a la OEA: si no cumplen con las decisiones que tomaron que causó que yo renunciara, les advierto que el comunismo va a llegar no solo a Nicaragua, sino que hasta aquí en los Estados Unidos. Y eso ya está pasando. Yo sé que hay un video de don Tacho que anda dando las vueltas en las redes sociales donde él dice eso recién salido de Nicaragua. Eso lo sabíamos todos los nicaragüenses que teníamos suficiente información y educación para entender, no los que se cegaban. Acuérdense del dicho: no hay peor ciego que el que no quiere ver. La empresa privada es uno de ellos, y pagaron por eso. Y ahora estamos pagando a los nicaragüenses porque son tan miedosos que no quieren ponerse en contra del Estado de Nicaragua porque pierden su propiedad, aunque todos son billonarios o multimillonarios. Basta haber visto las jazonadas de 2020 y las jazonadas hoy en día en Los Ángeles. Ya el comunismo está trabajando en los Estados Unidos. Se los advirtió don Tacho. Los americanos, por segunda vez, siguen cometiendo el mismo error. En nombre de la democracia, se comprometen en apoyar a movimientos guerrilleros comunistas con los idénticos y nefastos resultados que causaron en Cuba en el 59, en Nicaragua en el 79 y luego con Chávez en Venezuela. Nicaragua quizás no llegó al nivel de Cuba porque nuestra gloriosa contra los puso contra la pared, acompañado también por el fin de la Guerra Fría. Esas realidades obligaron al sandinismo a que permitieran elecciones, adquiriendo una fuerte derrota. Ahí es donde los solapados, como Toño Lacayo, le permitieron mantener una cuota del poder tan fuerte que la usaban para chantajear la democracia, hasta que 15 años después, o 18 años después, volvimos a tener, 20 y pico, sí, como 20 y tantos años después. El orteguismo tomó el liderazgo del Frente Sandinista y los MRS quedaron por fuera, causando un odio entre ellos. La dictadura Ortega Murillo está desesperadamente abriéndole las puertas comerciales y militares a los 3 criminales más grandes del mundo. Fíjense ustedes: Putin, el Ayatollah y Xi Jinping. Los Estados Unidos tienen que recapacitar en tener mucho cuidado cuáles organizaciones va a considerar serias en el combate de botar la dictadura más oprobiosa que se ha visto en la historia de Nicaragua. No puede los Estados Unidos respaldar movimientos encabezados por miembros del MRS, porque son los mismos sandinistas sin Ortega. Es más, yo siempre he dicho esto: el que llegue al poder tiene que ver a todos los nicaragüenses como nicaragüenses, excepto los criminales.
Los criminales que aunque fueron amnistiados, no deberían ser permitidos de correr en las elecciones porque tienen sangre en las manos. ¿Qué ejemplo le estarían dando a la juventud? Pueden matar y correr para presidente. No, eso se tiene que parar. Bien, por favor piensen lo que les acabo de decir, porque todo lo que se dijo, tanto mi padre como mi tío, pasó y sucedió. Por ende, yo les quiero recordar, afíliense a la Alianza por la Libertad de Nicaragua y el Partido Liberal. El número se los voy a dictar para que lo apunten. Tomen papel y lápiz. 786-960-4180. Ahí pueden dejarme mensajes grabados, porque es muy difícil hablar con miles de personas, pero grabados es más rápido, 30 segundos y ya. Por escrito también me pueden dejar mensajes y yo les contesto siempre. Muchísimas gracias por haberme escuchado el día de hoy. Por favor, compartan este video, difundamos la verdad para que no nos vuelvan a dar a tort con el dedo. Jamás pierdan la esperanza. Que Nicaragua va a ser libre muy pronto. Muy buenas tardes. Para lograr transformaciones estructurales y sociales en Nicaragua, tenemos que hacer las cosas diferentes. Conocer la verdadera historia nos llevará a construir una sociedad justa y equitativa y sin caudillos. Comparte con nosotros tus puntos de vista, análisis y las cosas como deben ser. Una hora con Álvaro Somoza. Un podcast de la Alianza por la Libertad de Nicaragua. Suscríbete.